este programa después de año y medio. Mi equipo y yo estamos listos para brindarles información de calidad a usted que nos ve desde casa. Recuerde que puede interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram y en Twitter, AM_por GB. Hoy vamos a hablar de adopción. Y es que muchos adultos sueñan con ser padres, pero a veces desearlo no es suficiente. Biológicamente podemos no estar preparados para dar vida. Sin embargo, esto no debe ser un impedimento para tener familia. Existe la opción de adoptar y con ella le podemos cambiar la vida a un niño o adolescente que necesita un hogar. Veamos qué dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo número 75. El Estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. El Estado garantizará la protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados o criadas y a desarrollarse en el seno de su familia de origen. Cuando ello sea imposible o contrario a sus intereses superior, tendrán derecho a una familia sustituta, de conformidad con la ley. La adopción tiene efectos similares a la filiación y se establece siempre en beneficio del adoptado o la adoptada, de conformidad con la ley. La adopción integral es subsidiaria de la nacional. Para hablar sobre este tema me acompaña hoy en el estudio el abogado Giancarlos Melchiona. Él es abogado, especialista en Derecho Procesal y Protección de Niños y Adolescentes desprovistos de cuidados parentales. Bienvenido, abogado. Gracias por este espacio, por esta invitación cordial. Existen muchas dudas. ¿Es difícil adoptar en nuestro país? ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos están bien estipulados en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Allí indica que el adoptante o los adoptantes, porque puede ser una pareja o puede ser monoparental, una sola persona, indica que tiene que tener 25 años y además cumplir con unos requisitos. Esos requisitos los establece la Oficina de Adopciones. Yo considero que por razones de tiempo, invito, y sobre todo por actualización, invito a las personas a acudir a esa oficina de adopciones o ir a la que está en Mene Grande, en Caracas, que es la oficina de adopciones de Metropolitana. ¿Cuánto aproximadamente dura todo el proceso? Desde el momento en que, como con mi pareja o sola decido que quiero adoptar. El gran inconveniente aquí es que se llega a la adopción desde varios ángulos o vías. La principal es que los progenitores den el consentimiento ante esa oficina de adopciones o ante el equipo multidisciplinario del Tribunal de Protección. Eso por lo general no sucede y en consecuencia el niño queda en una entidad de atención en cuidados residenciales durante una larga permanencia hasta que eso se defina, por cuanto se requiere extinguir la patria potestad, es decir, allí está el gran inconveniente. No depende de la oficina de adopciones lograr esa extinción, sino depende del sistema. Alguien tiene que motorizar ese proceso en paralelo para que se determine la adoptabilidad. Otra forma es que sea inexigible el consentimiento, bien sea porque no pueden ser ubicados los progenitores o en este caso haya otro impedimento, que es que se determine, por ejemplo, que no pueden asumir la crianza, pero solo tiene que hacer un tribunal. El que tiene la competencia exclusiva y excluyente de determinar la adoptabilidad es la oficina de adopciones. Por tanto, como puedes ver, no es tan fácil de definir cuándo se va a determinar la adoptabilidad. Y cada caso es particular. Es correcto, ese es el gran énfasis. Cada caso tiene su particularidad. ¿Cuáles son las pruebas a las que se deben someter tanto los padres adoptivos como el niño o el adolescente? Esas pruebas son biopsicosocial legal. En este caso, los solicitantes o los que quieran optar a la adopción tienen que inscribirse ante la oficina de adopciones y presentar unos requisitos que ellos van a señalarles allí. Pero sobre todo tienen que esperar las evaluaciones, una evaluación psicológica, es decir, que tienen que tener una aptitud. Okay. Esa aptitud la determina es el equipo multidisciplinario del IDENA en la fase administrativa. La adopción tiene dos fases, una fase
administrativa que la va a llevar adelante la Oficina de Adopciones y va a concluir con una solicitud ante el tribunal. Esa solicitud debe acompañar el informe donde está las evaluaciones, todo ese cartapaso que debe acompañar la solicitud, queda en manos del IDENA. Y el juez la va a evaluar, indiscutiblemente hay que presentar una terna de los candidatos que sobre todo tienen el perfil que se adapta al niño, porque ellos tienen una ilusión de adoptar, pero el niño tiene el derecho constitucional de vivir y crecer en familia. Desde esa arista, de ese interés superior, es que tenemos que enfocar siempre esto. Una vez que finaliza la etapa administrativa, ¿se comienza siempre como una familia sustituta o cómo se llama este proceso donde el niño ya comienza a convivir con los posibles padres adoptivos? Bien, en cuanto al proceso, en efecto, si nos vamos al concepto de que es familia sustituta, es aquella que acoge por decisión judicial, no siendo familia de origen, a un niño que indiscutiblemente ya se ha determinado que es imposible restablecer los vínculos con su familia de origen. En consecuencia, esta familia debe estar, por supuesto, tiene que tener una idoneidad. No puede dársele esa opción al que quiera sencillamente hacer la solicitud. Tiene que tener unas facultades para poder abocarse a la crianza. Ahora bien, este procedimiento, que es el procedimiento especial, es un procedimiento especial que se distingue del de cognición ordinario, que con la reforma de 2007 nos trae un proceso moderno, un proceso donde se privilegia la oralidad, donde, bueno, hay que premiar de alguna manera los plazos procesales, pero bueno, hemos tenido ciertos o grandes inconvenientes que son externos al circuito judicial. Por ejemplo, si el COVID no atañe al circuito judicial, el caso de que no haya electricidad no atañe al circuito judicial. Eso va sacando los esquemas del debido proceso y un proceso célere de los tiempos que deben ser. Ahora, principalmente hay un emparentamiento técnico que se inicia cuando ya se determine quiénes van a ir a esa terna, se hace la entrevista y el juez decide a quién se le va a conceder el niño, o sea, que se adapte más el perfil de vida del niño o las condiciones del niño al perfil de vida de los adoptantes. Eso no necesariamente tiene que ser porque, bueno, tiene un mejor parecido, son compatibles en cuanto al color de la piel. Eso va mucho más allá. Es decir, ¿cuáles son las condiciones del niño? Puede ser que el niño tenga una condición especial. Y bueno, y esta familia que levantó la mano dice, yo quiero un niño con una condición especial, además tengo las herramientas para ello, es que le vamos a dar la prelación para que esa familia vaya. Ahora, ese emparentamiento técnico, como puedes ver, tiene un lapso de 15 a 30 días, se puede observar en la ley. Pero sucede que también podemos llegar a la adopción por una vía excepcional. Y aquí yo voy a dar unos datos que no son nuestros, pero que nos dicen, bueno, que si esto pasa en los países donde tienen mejores presupuestos, donde tienen una institucionalidad más fortalecida en virtud de los presupuestos, no de capacidad, sino de presupuesto, yo digo que se nos presenta el gran inconveniente de que el 90% de las personas o de los niños que se les restablece el derecho de vivir y crecer en familia se hace vía colocación familiar, acogimiento familiar. Okay. Eso te estoy dando la estadística no de Venezuela, te estoy dando la estadística de España. Hay una campaña que ellos abrieron, que la pueden monitorear por YouTube, que dice Una madre cuenta su historia, ningún menor sin familia. Es una campaña que organiza el gobierno español y ahí ya aparece que el 90% de los niños se les restituye el derecho vía acogimiento familiar. Nosotros tenemos esa excepcionalidad. Abogado, vamos a hablar sobre cómo funciona la colocación familiar en Venezuela en la próxima parte. Estamos conversando con el abogado Giancarlos Melchiona sobre adopción. Recuerde que usted puede interactuar con nosotros a través de las redes sociales AM por GB en Instagram, en Twitter, AM_por GB o mi cuenta personal, @bealugo. Ya volvemos. Me acompaña el abogado Giancarlos Melchiona. Estuvimos hablando en el bloque anterior sobre la colocación familiar. ¿En qué consiste este programa? La colocación familiar, a diferencia de la adopción es la medida permanente de concederle al niño
una familia cuando sea imposible restablecerle los vínculos con su familia de origen. En el caso de la colocación familiar, la naturaleza es lograr una familia sustituta, y esto no es por una invención, sino que la propia Convención sobre Derechos del Niño, en su artículo 9.1, dispone que basta el descuido y el maltrato como elementos para que la autoridad administrativa dicte la separación del niño de su entorno familiar, porque este es nocivo a su interés superior. Eso así se establece. La colocación viene siendo una medida de protección provisional. Mientras se dirime la controversia ante los tribunales, es decir, el niño va a una reintegración familiar o es imposible restablecer ese vínculo con su familia de origen, porque bien sea necesaria la extinción de la patria potestad, entonces el niño no debe permanecer tanto tiempo en una entidad de atención. Y de eso hay un artículo que es el 398 que establece la prelación de que una vez determinado que el niño tiene que ir a un cuidado alternativo, no debe privilegiarse el residencial, debe agotarse que sea primero en familia sustituta. Okay. Pero eso es prácticamente letra muerta porque nuestros, digamos, registros de elegibles en las autoridades de los consejos de protección, que son los primeros que toman la medida administrativa, no tienen ese banco de elegibles para una familia de abrigo, una familia que le dé esa posibilidad en 30 días de llevar al niño a esa protección primaria que es la familia. ¿Qué sucede? Entonces dictan de entrada una medida de abrigo en entidad de atención. Y ahí empieza el viacrucis. ¿Cómo sacamos ese niñito de esa entidad de atención en el menor tiempo posible? Es válida la entidad de atención para potenciar, para restablecer, pero en un tiempo muy breve. ¿Cómo se puede postular una familia si quisiera pues, ser tomada en cuenta para este programa de colocación familiar? Debe inscribirse ante un programa de colocación familiar. Okay. Hay una pluralidad de programas. Está el programa de colocación familiar de Fundana, está el programa de colocación familiar de Fundafe, está el programa de colocación del municipio de Libertad. Hay una pluralidad de programas. Incluso Lidena tiene un programa, no sé si en este momento esté activo, ¿no? Pues es importante que estas personas se capaciten y se inscriban en ese programa para que sea certificada su idoneidad. Eso lo determina es la evaluación psicológica y, por supuesto, social. Tiene que tener unas condiciones mínimas para poder albergar a este niño, indiscutiblemente. Y sobre todo la aptitud de poder llevar adelante la crianza, ¿no? Abogado, nuestro equipo de producción logró conversar con la señora Rita Príncipe. Ella es mamá adoptiva y queremos compartir este testimonio con usted y con nuestros televidentes. Excelente. Encantadísima de estar aquí con todos ustedes. Mi nombre es Rita Príncipe y hace 8 años fui escogida por un bebé de 10 meses como su mamá adoptiva. Y escogida porque, bueno, definitivamente no importa por cuál de las vías pues lleguen nuestros hijos, ellos son los que deciden llegar al hogar y se abren paso de cualquier forma. Y lo que no fluyó durante más de 10 años de tratamientos de fertilidad para lograr ser madre biológica, para lograr mi sueño por esa vía, pues fluyó en 1 año y medio en este país, porque mi adopción fue aquí en Venezuela. Y bueno, definitivamente cuando las cosas tienen que ocurrir, pues ocurren. Y evidentemente cuando nos hacemos cargo y tomamos decisiones y salimos de nuestro espacio de seguridad y nos atrevemos a hacer cosas distintas guiadas por el corazón, pues empiezan a ocurrir cosas diferentes. Y bueno, aquí estoy, mamá de Cristian. Y yo siempre agradezco estos espacios porque escucharme a mí es escuchar la historia de muchísimas mujeres, muchísimas familias que pues les ha tocado transitar un camino muy duro, muy complejo, muy doloroso, sobre el cual muy pocos hablan, que es lograr el sueño de ser padres. Y bueno, y cuando me preguntan cómo llegué a la decisión de adoptar, pues toco este punto porque fue luego de un profundo proceso de transformación como mujer que me hizo pues replantearme mi maternidad, el cómo esperaba que ocurriera, en el momento en que ocurriera. Y bueno, llegué a una pregunta muy, muy importante, que fue el para qué. Solté el por qué me pasa esto a mí
y me conecté con él. ¿Para qué quiero ser mamá? Mi esposo también. ¿Para qué queremos ser padres? Y cuando uno llega a ese punto, los límites de la sociedad, de los prejuicios, de las creencias en torno a la maternidad se desdoblan y desaparecen de uno. Y es cuando empezamos a tomar decisiones y a crear ese futuro y esa paternidad a nuestra manera. Y ahí fue donde dijimos, vamos a adoptar. Y ha sido la decisión más hermosa, más difícil, pero más hermosa y más importante de nuestra vida. ¿Cómo lo estamos viviendo? Pues de manera amorosa y consciente, desde la verdad, compartiendo la historia con nuestro hijo, celebrando su llegada, y adicionalmente, pues por supuesto, creando cada día ese vínculo respetuoso, cercano con él, para ayudarlo a lidiar de manera constructiva con su historia, ayudarlo a responder cualquier inquietud, a atender cualquier inquietud que se le presenta en torno a ese morral que sabíamos y que sabemos que carga cuesta, con el que llegó, y que nosotros como padres adoptivos debemos estar muy conscientes que debemos aceptarlo, que debemos sanar nuestros miedos en torno a nuestra historia y a esa realidad que no podemos y no debemos pretender borrar de la historia de nuestro hijo. Él tiene que estar reconciliado con su historia, y eso lo va a hacer un ser humano más sano, un ser humano más constructivo, que digamos, reciba y maneje con liviandad su adopción, su llegada a nuestra familia. Y por supuesto eso va a favorecer, por supuesto, los lazos entre nosotros y nos va a permitir vivir nuestra paternidad y construir ese futuro juntos con él de manera constructiva, desde el amor y desde la honestidad. Y bueno, y otra cosa hermosa es que bueno, todo esto pues tiene un propósito, y me he conectado con ayudar a otras personas que están transitando o que les ha tocado transitar este camino, y convertí mi historia en algo para otros también, para que no se sientan solos y para que puedan aprender de ello, en 2 libros, El milagro de mi imperfección y La llamada mágica, que es un cuento, que era el cuento que le echaba a mi hijo cuando era chiquito, y lo convertí en cuento para que otras mamás puedan comenzarles a hablar de su historia a sus hijos adoptivos. Así que bueno, muchísimas gracias, encantada de estar aquí y poder dar luz a estos temas tan fundamentales y tan humanos. Gracias. Gracias a usted, señora Rita, por compartir este testimonio con nosotros. Sin duda, Cristian es un bebé afortunado porque llegó a su familia. Es momento de hacer una pausa. Al regreso, seguimos hablando sobre adopción con el abogado Giancarlos Melchiona. Los hijos pierden todo el derecho sobre este niño. Esto en el caso de que aparecieran. Eso está previsto absolutamente en la Ley Orgánica de Protección. Establece que, en efecto, se rompen los vínculos con la familia de origen, excepto, hay una excepción, que es en la adopción del niño del cónyuge. Yo diría que ese es el único caso no de adopción plena, por cuanto no se extinguen los vínculos con respecto a la madre o el padre que no es el adoptante. No se va a romper el vínculo indiscutiblemente en ese caso, en ese supuesto solamente. A través de las redes sociales nos llegan algunas preguntas y quiero comentarlas con usted. Veamos qué nos dicen nuestros televidentes. Ok, la señora Gisbel escribe: buenos días, bendiciones, estoy casada, tengo un solo bebé, pero quiero adoptar una niña. ¿Cómo sería todo? Bueno, usted ya más o menos le explicó, pero un resumen. Bueno, tiene que ir a la oficina de adopciones y solicitar los requisitos para inscribirse, y después ser evaluada si su proyecto de vida coincide con uno de los niños que ya tienen la adoptabilidad. Ahora, si la señora no desea, digamos, estar en una espera, ella puede dar otro paso, que ya lo determiné, que es vía excepcional. Ahora, indiscutiblemente, esa no es la naturaleza per se de la colocación familiar, pero si se hace una auditoría legal del expediente y se ve que no hay posibilidades para una reintegración, le está dando una oportunidad a un niño
de que no quede en una larga permanencia y llegue a los 18 años sin nunca saber lo que es una familia. Nos escribe también Lomeli, buenos días, ¿qué edad tiene que tener una pareja para adoptar? ¿Estar casados es obligatorio? No, la edad, bueno, ya lo dije, tiene que cumplir los 25 años, a partir de ahí ya tienes ese elemento en el bolsillo. Pero el hecho de que ya señalé que la adopción puede ser simple, el hecho de que pueda ser simple no necesariamente tiene que haber un matrimonio o una pareja estable, de hecho puede ser monoparental. Ya la Sala Constitucional ha hecho una construcción muy importante sobre los tipos de familia, que no son los típicos de mamá y papá o papá y mamá en matrimonio, sino que ha habido una construcción sobre los hogares monoparentales, incluso los hogares homoparentales. Eso hay una construcción, un abanico que se ha abierto y ahorita tengo entendido que ya hay una primera discusión de la ley de protección a la familia, la maternidad y la paternidad a cargo de la diputada Asia de la Comisión de Familia. También el señor Sebastián, buenos días. ¿Cuántos niños, niñas o adolescentes puede adoptar una pareja o una persona soltera? ¿Podrías repetirlo? ¿Cuántos niños puede adoptar una pareja? No hay límite. Lo que pasa es que hay que privilegiar lo que se llama la fratría, que es que los niños permanezcan, los hermanitos permanezcan unidos. Okay. Si un hermanito de 2 años, que puede ser el proyecto de vida de la familia, pero tiene un hermanito de 8, tiene que privilegiarse que se vayan los dos a familia. Entonces se construye de esa manera por el interés superior. Recuérdate que la familia tiene una ilusión de adoptar, pero es el derecho del niño de vivir en familia lo que hay que privilegiar y el interés superior, que ese criterio es el que prela en las decisiones. Yo digo que la mejor manera de ver el interés superior es que el juez tiene un mecanismo de que tiene que convencer a la sociedad de que lo que él está decidiendo es lo mejor para ese niño. Esa es la manera yo de visualizar qué es el interés superior. Y para finalizar, nos escribe la señora Rita, el valor de esperar, encantada y honrada de estar con ustedes compartiendo mi testimonio como madre adoptiva. Gracias por la invitación, gracias a usted por compartir su historia. Abogado, es casi momento de finalizar, pero entendemos que muchas parejas o personas optan por vías no legales para tener un niño. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, indiscutiblemente el primero, eso es un delito, usurpación de identidad, falsa atestación ante funcionario, hay un concurso de delitos que podrían llegar a una privativa de libertad de 12 años. Yo de verdad que no quisiera ni pasar 2 segundos en una prisión en Venezuela, ¿no? De manera que, bueno, irse por esa vía es el peor camino, sobre todo cuando hay una construcción legal de primer mundo en nuestra ley orgánica de protección. Yo digo que tampoco es inmoral que tú te vayas por ese camino para después pierdes el ascendente moral con tu hijo, decir, bueno, yo cometí este delito para tenerte conmigo. Tú tienes que ser siempre transparente e irte por el camino legal. El camino legal tiene sus vicisitudes, pero no significa que sea imposible. Agradecemos su compañía esta mañana. Por favor, sus redes sociales para quienes quieren más información o comunicarse con usted. Yo los invito a que accedan a nuestro portal www.proadopcion.org. Allí hay un enlace, un link donde pueden acceder al contacto y ahí están nuestras redes sociales en Instagram, en Twitter y en Facebook. Gracias nuevamente por su compañía. Hoy conversamos con el abogado Giancarlos Melchiona sobre adopción. A usted, gracias por su sintonía. Estamos felices de regresar. Mañana estamos nuevamente en vivo a las 9:30 de la mañana. Recuerden nuestras redes sociales, AM por GBNI.